Ah, eso es de la, no, eso es de Codensa. Listo, gracias. Estamos en el punto de proposiciones y varios señores ediles. Invitados no habían oído, presidenta, No, secretaria. señor, por lo de Es festivo. lunes festivo. No vienen sin ser festivo, mucho menos festivo. Edilesa Caterín Mercado, tiene el uso de la palabra. Eh, bueno, como estuvimos de invitados, que era un tema de esta comisión para todo lo que se viene para el POAI 2024, que Mateo, según lo que entendí, nos comentaba que ya no iban a hacer como esas inversiones que se hacían con MIPYMES, ¿cierto? Para el desarrollo económico de la localidad y que estuvimos muchos en desacuerdo con el tema. Ayer estaba escuchando que en la localidad de Kennedy, para las mujeres, sabes que hay muchas mujeres que se encargan, ahora se dedican también a ser taxistas o a ser de conductoras y todos estos temas, la alcaldía local de Kennedy sacó como este proyecto con MIPYMES, que se trata de darles las licencias de conducción gratis a esas mujeres. Obviamente hay que cumplir unos requisitos porque saben que todos hacemos todo el tema del curso de conducción y esto, pero tenían como en gratuidad y mucho más accesible para que las mujeres pudieran acceder a licencias de conducción. Entonces, obviamente había un tipo de requisitos que tenían que ser de la localidad y varias cosas, pero esos son temas que más allá de que nos sentemos y que yo sé que es muy importante la educación y estar informados de hacer siempre esos mismos talleres y esas mismas cosas, son temas o proyectos que profundizan y ayudan a la economía local. Gracias por la información, Edilesa. Punto de proposiciones y varios señores ediles. Edil José Norbey Ramírez. A ver, no, es que yo creo que el tema efectivamente de mujer y género que hemos venido planteando en estos días, eh, pues tiene que ver con un balance. Yo ayer creo que lo planteé antier, relacionado con la participación efectivamente que en estas elecciones de la mujer es muy mínima. Y ella que, por ejemplo, en el caso del Consejo de Bogotá, solamente 11 mujeres de 45 personas. De 45 personas, solamente 11 mujeres ingresan al Consejo de Bogotá. Y así parece ser que es a nivel nacional. No tengo todavía ese dato exactamente, pero habrá que mirarlo con más detenimiento para efectivamente darnos cuenta que sigue siendo una sociedad sumamente machista y discriminatoria desde ese punto de vista. Y ya poníamos de ejemplo aquí el caso de la localidad, ¿no? Que ni siquiera se pudo mantener el 30% de la presencia de las mujeres en la Junta Administradora local. Entonces, bueno, habrá que seguir haciendo esa reflexión al interior de los partidos, de las organizaciones sociales y obviamente eh, de la gente, el por qué a veces tiene esa actitud en ese sentido. Entonces, en vista de que el público está bastante alterado, entonces termino ahí mi exposición. Por favor, hacemos el ingreso de Ley Jairo Rodríguez. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. Presente, señora secretaria, muy buenos días para todos. Alexis García tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Es que partiendo de esa idea que se genera en Kennedy y teniendo en cuenta que ITICA todo lo maneja a través de los encuentros participativos y que ya vienen los lineamientos marcados, la pregunta es, ¿qué posibilidad para implementar algo similar aquí en la localidad? Ya que hay muchos empresarios que se están quejando que no tienen personal calificado para sus empresas. Y desafortunadamente muchos se quejan de que con los subsidios que le están dando, ¿para qué trabajan? Se pueden ir a la casa y en la casa rascando la barriga ganan lo mismo. Y eso está desestimando al empresario.
Ahorita hablaba con unos empresarios de los textiles y decían que a más tardar, pero a más tardar en 20 años, no va a haber una persona que sepa coser. Van a tener que inventarse alguna máquina que haga todo el trabajo, porque aquí no los consiguen. Ustedes van aquí por la 65, no, por la 62, donde hay 2, 3 costureros seguidos, y sufren por personal que sepa coser. Y aquí hay, imagínense, por la 24, ¿cuántos empresarios hay que cosen deportivos? En Alcázares hay empresarios que cosen deportivos y hay diferentes lados, diferentes estilos y no tienen personal. Entonces la pregunta es, de esos proyectos participativos, de todas esas ideas, ¿qué podríamos hacer para que en esas capacitaciones miráramos las angustias que tienen los empresarios y de la misma gente aquí en la localidad se pudiera capacitar personal para que no tuvieran que desplazarse, no tuvieran problemas de trancones y reactivábamos aquí realmente para que se diera la posibilidad a la gente de acuerdo a las necesidades y angustias que hubiera en ese sentido? Era eso, presidente. Muchas gracias. En el orden que han pedido la palabra, primero la edilesa Julvia, después la edilesa Magdalena y después el edil Jairo. Tiene la palabra edilesa Julvia. Gracias, presidente. Yo creo que el tema de ayuda a las MIPYMES fue muy importante, pero la falencia estaba que nos juntaron con SUBA y obviamente el referente que estaba para Barrios Unidos todo el tiempo permanecía en SUBA. Y también la falta de capacitación de las personas que iban a vender esa propuesta o ese proyecto, pasaban de afán por los negocios y no vendían bien las cosas. Mucha gente aquí de la localidad que está quebrada se quedó sin participar porque el proyecto funciona. Pero a veces tenemos que mirar desde la raíz todo cómo se va a generar. Y yo creo que fue una falencia grande el estar con SUBA, que es una localidad grande que nos absorbe, y tener las personas no capacitadas para que le vendiera o para que expusiera el proyecto a los diferentes empresarios. Entonces, a mí me parece también bien que hay que ir por cada sector, hay que mirar qué se necesita, qué se requiere y dar las capacitaciones necesarias. Cuando hicimos el recorrido con la alcaldesa Claudia López por el 12 de octubre, los comerciantes decían que no tenían mano de obra para tallar o hacer el tema de los muebles y que ellos podían capacitar a las personas que quisieran. Desafortunadamente eso se quedó en el aire, pero ellos colocaban su experiencia y todo ese conocimiento para que este sector tuviera como los relevos. Desafortunadamente no salió adelante. Gracias. En el orden que han pedido la palabra, edilesa María Magdalena Barón, después el edil Jairo. Presidente, gracias. Acá había un proyecto como lo que había. Hubo un proyecto de la Universidad de Cundinamarca donde capacitaban a la comunidad y tenían agrupado también a todos los empresarios de la localidad y ellos ocupaban mucho personal de mano de obra de acá mismo, de los proyectos del proyecto sacaban las hojas de vida, acá pedían mucha hoja de vida. Se benefició mucho la gente con ese proyecto de la Universidad de Cundinamarca. Lo que pasa es que como van cambiando de gobernantes, entonces todo eso se va acabando. Pero acá estuvo como 2, 3 periodos ese proyecto con la Universidad de Cundinamarca y hacían eso, lo que hice el edil Alexis García. Contrataban a la misma gente, ellos, el personal, los empresarios de acá, contrataban la misma gente. Mira acá. Hay harta mamá, madres de cabeza de familia que se benefician todavía, que están trabajando en las empresas, en las bombas, en todo eso de los muebleros, todo eso contrataban la misma gente de acá, lo dejaron acabar, qué pesar, pero no fue culpa de la Junta Administradora local, sino de los gobernantes de arriba que van, cada uno llega con sus nuevos programas, entonces cambian los temas. Gracias, presidente. A usted, edilesa. Edil Jairo Humberto Rodríguez. Presidente, gracias. Presidente, mire, un poco retomando el tema, en verdad que hoy se despierta en muchos ese deseo de servir, de colaborar con el tema de la empleabilidad que tanto hemos promulgado, por lo menos yo lo he promulgado, que se debería haber dado desde esta administración.
Y recuerdo que aquí aplaudían la acción del alcalde, pero la acción del alcalde para darle empleo a quién o a quiénes, de dónde trajeron la gente que completó los cerca de 400 cupos laborales que se abrieron en la localidad. Y entonces uno encuentra como una falsedad, como una hipocresía, que yo sí no la comparto, presidente. No la comparto porque lo que no hicimos durante 4 años hoy lo proponemos. Lo que no hicimos por las mujeres que las veíamos aquí haciendo fila con el ánimo de poder hablar con alguno de nosotros y que les abriéramos una posibilidad. ¿Y qué encontramos en la administración? ¿Qué fue lo que encontramos de la administración de Antonio Carrillo en ese sentido, presidente? ¿Cuántas mujeres realmente hay contratadas en la localidad? ¿Y qué propósito, qué propuesta trajo la administración para abrir esos escenarios? Y Edil Alexis, ¿recuerda usted que la Secretaría de Integración Social tenía un programa porque se le dotó de unas máquinas planas, se les dotó de un montón de material para que capacitaran a las mujeres cabeza de familia o a las mujeres de todos los proyectos que maneja la Secretaría de Integración Social? ¿Y qué encontramos en esta administración? Que las acabaron el proyecto, acabaron el propósito y acabaron con cualquier esperanza de las madres cabeza de familia, de las madres cabeza de hogar. Entonces, pues yo recibo con beneplácito que hoy se estén preocupando que nos estemos preocupando un poco más por las mujeres, y eso hay que aplaudirlo, pero yo creo que fue tarde. Ya cuando se ejecutó el presupuesto de 4 años, nos acordamos de las mujeres. Ya cuando se está despidiendo la administración y esta junta administradora, nos acordamos de las mujeres. Yo creo que ahí hay que hacer un alto en el camino y mirar con lupa qué hicimos por ellas. ¿Dónde estuvimos cuando lo necesitaron? ¿Dónde estábamos? Estábamos en otra cosa, en el comité de aplausos que yo llamaba, en el coro de adoratrices, dice María Victoria, que es que se da. Pero bueno, no importa, nunca es tarde para reevaluar nuestra posición frente al tema de la empleabilidad. Y debo decirle algo, frente al tema de los muebleros, recuerdo mucho que en el año 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, se hizo un proyecto con los propios muebleros y una entidad, no recuerdo cómo se llama, en donde incluso se capacitaba, si usted lo recuerda, no, usted no estaba. Si lo recuerdan, se tomó en arriendo una bodega y se compró maquinaria para capacitar. ¿Dónde está eso? Pero ¿qué es que la Asociación de Muebleros nació allí en aquella época? ¿Y dónde están? ¿Dónde están todos esos buenos propósitos que se tuvieron? Prefieren contratar personal venezolano para pagarles a 20.000 pesos el día, presidente. Y ese es un tema que tenemos que reevaluar en Bogotá y que tenemos que reevaluar en la localidad. Nuestros empresarios prefieren una mano de obra no calificada, servil e injustamente pagada, a darle el empleo estable a un habitante de nuestra localidad. Y en eso hay que llamar la atención. Hagamos un recorrido por las fábricas del 7 de muebles del 12 de octubre y Gaitán. ¿Qué encontramos? Ya no hay el empleo para esos jóvenes que lijaban. Ya no hay el empleo para esas personas que tallaban la madera. Ahí es una mano de obra no formal, no formalizada, que se explota, se abusa de ella y finalmente, pues, ¿qué pasa cuando se le explota a alguien eso? Pues ven que la situación no es compensada y al menor descuido, pues se roban esas empresas y las desfalcan. Entonces, yo creo que hay que llamarle la atención a todos. Aquí tenemos que llamarnos la atención todos. ¿Qué hicimos por el empleo? ¿Qué hicieron los empresarios por conservar el empleo y garantizar el mínimo de bienestar a sus empleados? Que creo que esa es la desconfianza social hoy en el capitalismo. Creo que esa es la desconfianza social hoy en las autoridades. Y aquí vienen todavía
madres o abuelas trayéndonos la hoja de vida de un joven de 17, 18 años, así sea para lijar muebles. Pero no hay la oportunidad para ellos, porque es que si le pagan a un venezolano 20.000, pues a un colombiano creo que ese no se aguanta y reclama mejores condiciones. Y entonces, pues sobreviene todo esto. Entonces es mejor mantener a un empleado de 25.000 pesos, de 20.000 pesos, no formalizado, no se le pagan prestaciones, no se le paga seguridad social, que pagarle a un joven colombiano que reclama porque tiene la legalidad de estar en su territorio y que seguramente si no le pagan reclamará ante el Ministerio de Trabajo. Eso hay que evaluarlo. Miren que la Secretaría de Desarrollo Económico, a pesar de todos esos proyectos buenos que tenía, nunca logró en Barrios Unidos la expectativa que ellos tenían. ¿Qué empresa se acogió a los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico? Valdría la pena, presidente de la comisión, citar en la próxima sesión a la Secretaría Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Integración Social. ¿Qué pasó con los talleres de máquina que habían en la Secretaría de Integración Social? Y a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cuántos empresarios de Barrios Unidos realmente se acogieron a ese propósito? Mire, les voy a contar, Edil, para no ir tan lejos. Tengo un amigo muy querido y muy colaborador que vino de la Presidencia de la República, que llamó, convocó a los empresarios de la localidad de Los Deportes para que le hicieran un montón de sudaderas para el gobierno nacional. Creo que eran como 10.000, 12.000 sudaderas. Y a pesar de esa gran industria, esas grandes industrias que tenemos allí, ninguno acogió la convocatoria, la oferta a contratar con el Estado en razón a su poca capacidad. Y cuando la Secretaría de Desarrollo Económico dijo que contrataran empleados y esas grandes fábricas, porque FSS es una gran fábrica, inmensa, diría yo, que hubiera podido acoger y emplear para producir ese producto, no lo acogieron. ¿Dónde tocó contratar? En Medellín. Tocó contratar las 11.000 sudaderas. ¿Cuánto empleo hubiera generado? Si es que era un contrato del gobierno nacional. ¿Cuánto empleo hubiera generado a nuestra localidad? ¿Cuánta gente sabe hacer sudaderas? Yo recuerdo que en el año 2007, las señoras de los talleres de máquina plana de la Secretaría de Integración Social nos trajeron una muestra de lo que sabían hacer y hacían sudaderas. Aquí era voluntad de vincular personal, así fuera satélite para ese propósito, pero no, prefirieron no dejarle la oportunidad a las mujeres de Barrios Unidos, prefirieron no asociar todos los locales para cada uno hacer 1.500, 600, que hubiera sido diferente para nuestra economía local. Entonces, uno encuentra que realmente, si eso se dio en Bogotá, que es supuestamente pionera en el desarrollo industrial, como lo es Medellín, pues, ¿por qué no se dan esas oportunidades? ¿Por qué no podemos generar el empleo? Es que no nos gusta generar bienestar. Entonces, pues las consecuencias están dadas. Era un contrato, por supuesto, millonario que hubiera podido beneficiar a muchas, que sé que están acá y saben hacer sudaderas. ¿Cuántos garajes tienen fábricas de pijamas en Barrios Unidos? Eso lo aprendieron a hacer allí en la Secretaría de Integración Social. Y le cuento algo, frente al tema de la mecánica y todo esto de la electrónica que ahora cobija los vehículos, el SENA tiene un centro de capacitación ahí en el 7 de agosto, inmenso. ¿Cuántos beneficiarios realmente en el Benjamín Herrera? No, es que eso es del SENA. Y ese propósito
Y ese propósito de ese centro de capacitación del SENA se está aprovechando para otros jóvenes en esto de actividades laborales. Entonces, uno mira con preocupación, bueno, la alcaldesa propone para el 2030 ya no tener carros a gasolina ni a gas. Pero ahí está, es el plan de desarrollo, que aprobó la alcaldesa mayor y el que está vigente. Para el 2030 tiene que haberse reducido el número de vehículos de combustión a gasolina o a gas y tienen que ya entrar en una transición. ¿Dónde está el apoyo a nuestros jóvenes ingenieros mecánicos, ingenieros industriales para transformar estos vehículos en vehículos eléctricos? Y es que mire, ¿por qué China es progresista? Porque compran un vehículo, lo desarman y mandan a hacer cualquier cantidad de ejemplares iguales o similares, ¿cierto? Pero nosotros aquí en una pobreza absoluta, es que nosotros garantizándole derechos de autor a eso, mientras otros países se enriquecen con lo poco que han aprendido de otros modelos, de otros equipos. Hoy por hoy los jóvenes son muy prácticos. Veían estos días en todo esto de ciencia y tecnología que apoyan algunas industrias nacionales, como las copas para hoy retirar. Ustedes recuerdan que para retirar una llanta primero se utilizaba una cruceta. Hoy por hoy se usa una llavecita de 10-12 centímetros que los jóvenes de los colegios técnicos industriales han creado. Hoy por hoy, para sacar una tuerca ya no se necesita una maleta de herramienta. Esas herramientas se vuelven expansivas. En fin, toda esta creatividad que tienen, ¿por qué no la explotamos? ¿Por qué no garantizamos que todo ese conocimiento también vaya de la mano con el desarrollo de la ciudad y el desarrollo del país, pero promoviendo, haciendo inversión en eso? Aquí nunca se ha hecho un concurso de ciencia y tecnología en Barrios Unidos. Y sé que la persona del Colegio Técnico Distrital que fabricó un vehículo está hoy en España. Y aquí no tuvo eco, pero en España sí lo llevaron y lo contrataron, ¿cierto? Conozco a una persona que tenía su serviteca grande para vehículos San John y encontró alguna fórmula para hacerle un mantenimiento a una pieza que era muy compleja y muy frágil para los vehículos. Y la hizo, la estabilizó, vinieron de Corea y se lo llevaron para Corea. Y esa industria, la industria que él promovía acá se acabó y ahora está allá. ¿Por qué? Porque no apoyamos la creatividad, no apoyamos a nuestros colombianos. No apoyamos a nuestras comunidades y en ese sentido pues encontramos un desfase impresionante que deberíamos ir un poco más allá y mejorar. Hoy por hoy en la propia chatarra de computadores y todo eso encuentra uno un montón de elementos para construir herramientas, para construir tecnología, para construir innovación, pero pues estamos dejando pasar eso porque es mejor chatarrizar un computador por 3.000 pesos que mirar cómo es que es su composición, cómo es que es, cuáles son los materiales que podrían llevar en ese sentido. Entonces, pues aplaudo que hoy todos estemos interesados en proyectar nuestra sociedad, proyectar nuestra comunidad, especialmente a nuestras madres cabeza de familia, a nuestros padres cabeza de familia, en todos estos temas a través de la capacitación para el trabajo, pero pues se encuentra uno que lo que se ha invertido parece ser está desaparecido. ¿Dónde están esas máquinas? Vale la pena, presidente, que Secretaría de Integración nos diga cuánto cuesta el arriendo de esa bodega y realmente dónde están lo que podríamos estar capacitando con personal del SENA. El SENA nos ofrece todo tipo de capacitaciones para la vida laboral o para las nuevas tendencias laborales, pero pues parece ser que como esta subdirección local se convirtió en politiquera, porque fue politiquera todo el tiempo,
entonces no hubo la oportunidad sino para intimidar a los adultos mayores para que votaran en favor de eso, para constreñir a las madres cabeza de familia, que si no votaban por los candidatos de ellos, pues pasaba esto, para constreñir a a las profesoras, a las técnicas, a las licenciadas, que si no votaban por el candidato terciarizador del laboral de la Secretaría de Integración Social, pues obviamente no conservaban los empleos. Y es ahí donde uno dice, ¿y para qué el esfuerzo entonces para garantizar unos recursos a unas entidades que finalmente vienen y hacen lo que les da la gana con los buenos propósitos los buenos propósitos que se tienen por cuenta de los concejales, por cuenta de los ediles, por cuenta de la administración? Y ahí termino, presidente, porque sería bastante profundo ese análisis que debemos hacer frente al tema de la empleabilidad y en la preparación laboral para los nuevos retos que demanda la ciudad. Gracias, presidente. A usted, Edil. En el uso de la palabra, la edilesa Julvia. Presidente, gracias. Ahí me uno a lo que dice el edil Jairo en el sentido, todo ese bombo que se hizo con los jóvenes que le compraron la máquina para estampar las camisetas acá en la localidad, ¿qué pasó con eso? Y todo se deja en el aire y ahí es donde nosotros debemos llamar, más que los informes que hacen acá, hay que mirar los resultados que se consiguen con todo eso y la permanencia en el tiempo, porque es que yo siento que a nivel estructural damos y ya, ahí quedan. No se hace el acompañamiento, no se hace el refuerzo, no se sigue mirando qué se requiere, pues para que despeguen todos esos emprendimientos, porque un emprendimiento tiene etapas difíciles que son los primeros años para que se mantengan en el tiempo. Entonces yo creo que hay una falencia grandísima que hay que reforzar y bueno, eso ya les toca en el próximo periodo mirar cómo se hacen esos seguimientos, pero así constantes. Y otro punto aparte, pues pedirles a los compañeros la ayuda para mañana estar a las 8 acá. Entonces, era eso. Gracias, presidente. Edil José Norbey Ramírez. A ver, es que no me puedo quedar callado porque, es decir, si la cuestión fuera así de fácil, Edil Jairo, la situación está arreglada rápidamente y fuera de lo local. Y hago aclaración en el sentido de que no es por salir ni a defender al alcalde, ni mucho menos. Pero sí hay que mirar una cuestión de dónde viene esa situación, Jairo. Eso no puede pasar desapercibido. 1990 cambiaron el modelo económico y acabaron con el empleo digno. Le dieron un golpe muy duro al empresariado. Yo recuerdo mucho, nosotros teníamos una empresa emblemática que no era ni siquiera aquí en Bogotá, sino en Medellín, que se llamaba Coltejer. Una empresa que era para América Latina, incluso para el mundo, una cuestión de demostrar, ¿no? Porque allí trabajaba la gente, las mujeres y hombres que salían luego y ponían sus negocios y salían, y después cuando viene el modelo neoliberal acabó con empresas. Yo trabajé en un cordón, no nos vayamos tan lejos, cojamos aquí de la autopista del sur, de la Boyacá para allá. Todas las empresas que acabaron, ¿qué acabaron? Y Collantes, Croydon. Sí, los sindicatos, sí, los sindicatos, sí. Los sindicatos fueron los que crearon el modelo neoliberal, sí, claro, los sindicatos, ¿no? Se llamaba el señor César Gaviria, el presidente de la República, que fue el que dijo, bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro. Del SENA salían grandes torneros, fresadores, soldadores, expertos en toda cuestión. Eso lo acabaron. Eso ya no existe hoy. Ahora, ya lo dijeron, ¿no? Entonces ahí el SENA hoy es para mirar ahí la cuestión de digitadores, de mirar cómo arreglan computadores.
cuestiones tecnológicas, pero eso que eran empresas aquí fuertes, se acabó. Se acabó. Y para completar, fueron y se compraron el problema allá en Venezuela, a que se vinieran los venezolanos aquí, porque aquí tenían pues el paraíso terrenal. Pues mire lo que vinieron a hacer los venezolanos, ¿no? Todavía a dejar todavía un empleo mucho más miserable. Porque aquí incluso, ustedes seguramente deben de saber, aquí hay gente que va por el almuerzo a trabajar diariamente. Van a los restaurantes y allí ayudan a servir y les dan el almuerzo y ese es su pago. No tienen seguridad social. No tienen, y entonces pues obviamente para una persona que tiene dificultades, pues obviamente contrata a una persona para el almuerzo y le da el almuerzo y ya, listo, ¿no? Pero ¿es culpa de eso o es culpa de una política del Estado que generó precisamente toda esta serie de problemas? Aquí nos metieron el cuento que era mejor exportar, ¿no? Y no producir aquí, que todo era mejor que compráramos afuera y aquí veníamos. Y por eso se sacaron muchas empresas y montaron bodegas para que todo lo que traían aquí, entonces aquí se pudiera guardar en bodegas y sacando a los trabajadores de un empleo digno, con unas prestaciones sociales. Eso es lo que vemos aquí diariamente. ¿Cómo es posible que un trabajador que labora todo un año no tenga derecho a recibir una prima de Navidad? ¿Cómo es posible que los contraten hoy en día y no tengan la posibilidad de vacaciones? ¿Cómo es posible que los contraten por 3 o por 6 meses y no tengan una estabilidad plena en el trabajo? Eso hay que mirarlo desde ese punto de vista. La economía se mueve sobre la base del consumo de la gente. Si usted tiene plata para consumir, para comprar, va y compra. Y si compra, sencillamente se necesita producir. Y si se necesita producir, necesitamos trabajadores. Y si necesitamos trabajadores, necesitamos los empresarios para que produzcan. Aquí no es por quitarle más salario a los trabajadores que se vuelven más ricos los empresarios. No, los trabajadores, los empresarios se vuelven más ricos en la medida en que produzcan más y vendan más. Es así de concreto. Pero si la gente no tiene con qué comprar, es jodido. Fregado. La economía de los Estados Unidos se mueve sobre ese eje. Nos los impusieron aquí a todos estos países de América Latina, que los presidentes y los gobernantes se prestaron para eso, pero vaya, mire usted cómo se mueve la economía de los Estados Unidos. Lo fundamental para ellos es el consumo interno, no el consumo externo. Por eso incluso hay una cuestión que ellos hacen todos los años, que se llama el Día de San Valentín, que es donde van y venden promociones y no hay que para promocionar todo lo que producen allí y venderlo para la gente. Esa es una de las cosas que hacen los Estados Unidos, precisamente para garantizar que todo lo que producen los empresarios allá lo puedan consumir. Claro, eso está también ayudando a afectar un poco el medio ambiente, pero eso es otro tema relacionado con la situación mundial. Pero hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque si el problema está ahí, sí, como dicen, debajo de las sábanas, es fácil arreglarlo. Eso sería fácil, porque si es un problema el alcalde, bueno, ahorita termina y entonces solucionamos el problema al año entrante. Pero resulta que eso no es por ahí. Lo que se hace son pañitos de agua tibia. Por eso se está planteando reformas que permitan precisamente que la gente tenga cómo comprar. No es posible que aquí haya familias completas que no tienen para comprar el desayuno o el almuerzo. Y entonces, ¿cómo se produce la economía? ¿Cómo reinvertimos? No es posibilidad. Si yo no tengo con qué comprar pues, mi desayuno, pues por ahí voy a buscar en la basura, no sé. Entonces, ese es un elemento que está el debate del día de hoy en la discusión política, ¿no? Fíjese, Jairo, usted mencionó a China. China en los últimos 30 años sacó de la pobreza a más de 900 millones de chinos. 900 millones, todavía tiene 100 millones de chinos en pobreza.
y están trabajando hacia eso. ¿Y cómo lo hace? Sobre la base de desarrollar su economía internamente y lo que produce, pues ayuda a vender también afuera. Pero lo fundamental para ellos está en que la gente tenga cómo consumir adentro, ¿no? Y ahí se desarrolla la economía. Los europeos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Es a los países, a estos países que los gobernantes se han prestado para enriquecerse en ellos en detrimento de la inmensa mayoría de la población. Aquí sacaron a más de 8 millones de campesinos que producían comida diariamente, les quitaron, les robaron sus tierras, a otros los mataron, ¿no? Y entonces empezamos a importar 15 millones de toneladas de alimentos hoy en día con estos gobiernos que hubo anteriormente. Y entonces, ¿por qué no producimos esas 15 millones de toneladas aquí? Y las consumimos aquí. Y generamos trabajo, y generamos economía, y generamos riqueza, y generamos tranquilidad, etcétera. Esa es la pregunta del millón, como dicen. Entonces, pues bueno, ahí se sigue, pues, trabajando, o mejor, eligiendo pues personas que van sobre esa línea del modelo neoliberal. Pues bueno, eso es lo que quiere el pueblo, seguir viviendo miserablemente, ¿no? Y obviamente, pues eso será, no habrá posibilidades de cambiarlo, por lo menos ahora, en estos tiempos, habrá que esperar que siga avanzando la sociedad y mirará algún día, seguramente cambiarán y las nuevas generaciones mirarán si es mejor ahora o fue peor o fue mejor anteriormente, si hay posibilidades de desarrollar proyectos, de cambiar un modelo económico que sea un modelo económico que permita precisamente a las capas de la sociedad de un país, de un territorio, pues mejorar su progreso, y si no, pues obviamente seguiremos en las mismas mientras esto continúe de esa manera. Si seguimos importando las mismas 15 millones de toneladas, si seguimos importando cosas a veces que hasta cachivaches que uno va y mira, y cosas que ni se necesitan, porque eso no tiene ninguna razón de ser. Pero sí se enriquecen otras empresas de otras partes, ¿no? Monopolizan el mundo, en el mundo entero, monopolizan. Fíjese lo que está pasando. Ahí está diciendo el Netanyahu que va a meter la bomba atómica a Palestina para acabar con esa población, ¿no? Y entonces detrás de eso, ¿qué es lo que está? Resulta que encontraron uno de los gaseoductos más grandes del mundo en Palestina, y entonces tras de eso están los norteamericanos y están los europeos, y entonces no importa lo que haya que matar. Entonces, bueno, pero esa es parte de una economía que hay en el mundo entero, que lo que busca es enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse en unos pocos costillas de la inmensa mayoría de la población. No importa que desaparezca la humanidad, porque hacia allá vamos, compañeros. No ya nosotros, porque seguramente nosotros moriremos ya en nuestro campo, pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de esos hijos, el futuro que tienen es incierto, compañeros. Eso era, presidente. Muchas gracias. A usted, Edil. Edil Jairo Humberto tiene el uso de la palabra. Presidente, no había encontrado discurso más contradictorio y más polarizador que el que acabo de escuchar. Aquí realmente lo que acabó, presidente, la economía son los sindicatos. Efectivamente, ¿por qué cerraron la Volmo? ¿Por qué cerraron Krum? ¿Por qué cerraron la Ford en Colombia? La Chrysler Colmotores, ¿por qué la cerraron? Los sindicatos absorbieron y se tragaron el capital y eso. Pero yo no había visto más discurso más absurdo que hablar de la necesidad de que la economía circule y que los recursos se reinviertan aquí, trayendo hojas de vida de otras localidades. ¡Qué absurdo! ¿Cuántas veces lo he dicho yo acá? Que la economía se vuelve circulante si los funcionarios de la alcaldía fueran de acá. Y hay que empezar por dar el ejemplo. No es por atacar al alcalde, es que no se tuvo en cuenta la mano de obra local para hacer una activación, una reactivación de la economía.
traían gente. ¿De dónde eran los ingenieros de cuando se posesionó el señor alcalde? ¿No eran de Fusa, de Mosquera, de Soacha? Aún hay abogados acá de Soacha en las inspecciones contratados por la administración. De Suba, en fin, de todos lados. De Usaquén hay un montón de funcionarios acá. Entonces, presidente, un discurso tan absurdo de echarle la culpa a Gaviria por la apertura económica. Claro que hay que proyectar el país hacia la exportación. Y es que las importaciones también generan empleo. Las importaciones generan empleo en los puertos, generan empleo en el transporte, generan empleo en diferentes formas. ¿Cuántos empleados tiene San Victorino gracias a todos esos cachivaches que venden allí? Entonces, presidente, y venir a decir que un modelo neoliberal permite que los guerrilleros secuestren a nuestros policías, a nuestro ejército, y que eso es normal porque es un cambio de cultura, yo no lo encuentro como tan lógico ni como tan acertado. Yo tengo que decir que me equivoqué en mi voto de presidente por el tema de la alta corrupción que generaban los gobiernos anteriores y que es culpa de la sociedad de elegir a esos corruptos. Pero tengo que reconocer mi equivocación hoy frente al tema de lo que él propio menciona. Yo quiero que ustedes sepan que el presupuesto del ICBF, del ICB, Instituto de Bienestar, ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de cerca de 7 billones de pesos, está despilfarrado. No hay atención a la infancia como se cree. Lo que hay es la creación de unos eventos populistas en donde alquilan 3.000 sillas para que vayan 200 personas, en donde alquilan un montón de transporte náutico, ferroviario, de todo tipo, para ir a hacer un discurso populista con 200 personas. 17 pantallas para un evento. ¿Ustedes los han visto por televisión? Es impresionante el despilfarro de los recursos de todas las entidades a nivel nacional y el poco desarrollo que se genera y el poco empleo que promueve realmente el presupuesto nacional. Y bajo esos parámetros, pues no hay nada que hacer. Estamos de verdad ante unas incongruencias bastante altas y que me hago parte de la responsabilidad porque la debo asumir al haber sugerido en algún momento haber votado por Petro, pero que hay que hacerle ver al gobierno nacional y al gobierno distrital y al gobierno local todos los desaciertos que tiene y que ha venido teniendo. No es fácil venir a decir aquí que fue el cambio de modelo económico al neoliberalismo. Por supuesto que incide un proceso no hubo el proceso de transición, que eso sí es una falla que cometimos, sino que abrimos las puertas para motivar a los empresarios y no les dimos las herramientas para eso. Eso también lo reconozco, que es un mal de el nuevo liberalismo, no del liberalismo. César Gaviria fue el presidente del nuevo liberalismo, no del Partido Liberal. A él lo puso el nuevo liberalismo, los hijos de Galán, lo pusieron allí, pero no por eso le vamos no vamos a seguir cambiando de discurso, ¿cierto? Porque es que nos echan toda el agua sucia al liberalismo y esto viene de otros modelos que se hicieron presentes en esta coyuntura. Entonces, presidente, pues la responsabilidad está dada y eso no podemos eximir de responsabilidad a la administración distrital, ni a la administración nacional, ni a la administración local, bajo ninguna circunstancia. Al haber permitido, o sea, critico el neoliberalismo porque abro las puertas, ¿cierto?, para que vengan y se lleven los recursos, pero no critico al alcalde que contrata a toda la gente de fuera de la localidad, ¿cierto?, para que la economía se circule. O sea, eso es una incongruencia bastante alta, pero bueno, yo salvo mejor concepto, tengo mi posición clara e invencible de que fue una pésima administración, que no estuvo
a la altura ni al talante que exigía nuestra comunidad. Con eso termino, presidente, gracias. Señor Ediles, termina agotado el orden del día. Citamos mañana 8 de la mañana. Señor Ediles, mañana 8 de la mañana.